Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que él quiso, y se fueron con él. A 12 los hizo sus compañeros, para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los 12: Simón, a quien dio el nombre de Pedro; Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Celotes y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Ayer el Evangelio nos narraba cómo Jesús atraía multitudes de todas partes, y eran tantas las personas que corría el peligro de ser estrujado por ellas. La gente se abalanzaba, se echaba encima de Jesús para tocarlo, y ante tal cantidad de personas y tal atracción, Jesús, por un lado, necesita ayuda, necesita quien le ayude a predicar, quien pueda llegar a todas esas personas. Y porque Jesús sabe que su tiempo en esta tierra es limitado y quiere extender su ministerio, entonces, para fundar una iglesia que haga permanente la presencia de Cristo y de su mensaje sobre el mundo, entonces Él funda esa iglesia sobre 12 apóstoles, construye una iglesia sobre 12 columnas. De hecho, en la arquitectura clásica de las iglesias, catedrales y basílicas, es muy común encontrar que se construyen y se diseñan sobre 12 columnas físicamente que representan a los 12 apóstoles. Jesús quiso elegir a 12 porque es el número de las 12 tribus de Israel. Con eso estaba él indicando que su iglesia, la iglesia católica que Jesús está fundando, es el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, que ahora no es solo para los judíos, sino es para todas las razas de la tierra, para todos los pueblos de todas las épocas. Pues bien, Jesús dice aquí que subió a una montaña. Es decir, este llamado lo hace en un contexto simbólico. La montaña es el lugar del encuentro con Dios. La montaña es el lugar donde Dios otorgó los 10 mandamientos. La montaña siempre es el lugar solemne y sagrado. Y entonces esto que va a hacer de elegir a 12 personas es algo grandioso, le quiere dar un toque sagrado, importante, es un momento solemne. Y lo primero que nos indica este pasaje es que Jesús llamó a los que él quiso. Es importante porque esto recalca que no los llamó por sus cualidades, no los llamó por su conducta intachable, no los llamó porque fueran perfectos, porque fueran mejores que otros. No nos explica el motivo, simplemente nos dice que porque fue su voluntad, porque los amó, porque quiso que fueran ellos. Y esto debe despejar de nosotros toda duda cuando vemos que Jesús sigue llamando al ministerio apostólico a tantas personas y que muchas veces encontramos defectos, errores, fallos. ¿Por qué Jesús, por qué el Señor los eligió? Porque Él quiso, para su gloria, porque Él determinó que esa era la mejor manera de manifestar su gloria en el mundo. Y luego dice que los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Que estuvieran con Él es algo fundamental. Significa que los llamó para ser en primer lugar discípulos y luego para enviarlos a predicar, que significa para que sean apóstoles. Discípulo significa ser alumno, estar con el maestro, aprender de él, escuchar de él. Y todos nosotros estamos llamados a ser discípulos
del Señor. La iglesia nos enseña que somos discípulos y misioneros. Estar con el Señor y luego enviarnos a predicar. Nadie puede salir a predicar si antes no ha sido discípulo. Nadie puede ser apóstol si antes no ha aprendido del Señor, no se ha sentado junto a sus pies para escuchar su palabra. Entonces, estas dos funciones son fundamentales. Estar con el Señor, aprender todo de Él para después salir a la misión y predicar. Desde el inicio Jesús tuvo claro que en la iglesia que Él está fundando debe haber una autoridad, debe haber un punto de referencia que es lo que da unidad. No puede ser que la iglesia tenga tantas cabezas cuantas personas pertenecen a ella, sino que debe haber un punto de unión, un punto de coordinación y un punto de referencia. Esos son los apóstoles y esos son los sucesores de los apóstoles que al día de hoy son los obispos, presididos principalmente por el Santo Padre, el Papa. Y por tanto la iglesia tendrá unidad en la medida en que siga a sus pastores, los obispos, y la iglesia será dividida en la medida en que rechace la enseñanza y las directrices de sus pastores legítimos, que son el Papa y los obispos. Y en todas las épocas hay tentaciones de todo tipo para rechazar, dudar y alejarse de las disposiciones de los pastores. El Señor, en cambio, nos invita a tener esa fe, sabiendo que esos primeros 12 apóstoles no fueron perfectos, tampoco serán perfectos los de la actualidad, pero son los que Él quiso y son instrumentos legítimos y válidos para nuestra salvación, para nuestra redención y para traer a nuestras vidas el Evangelio. Que así sea.